sino el egipcio, de Mika Waltari. Libro 11. Merit. Capítulo 1. Todo el mundo ha visto correr el agua de la clepsidra. La vida humana corre de la misma manera, pero no puede medirse su curso con una clepsidra. Es necesario valorarla según lo que ocurre en ella. Es una verdad grande y sublime que el hombre no comprende la vida más que durante los días de su vejez, cuando la vida huye y no le ocurre ya nada. Una sola jornada puede parecerle más larga que un año, o incluso 2, durante los cuales trabaja y vive una vida simple y sin cambios. Comprobé esta verdad en la ciudad del horizonte, porque el tiempo huyó como la corriente del río, y mi vida fue un sueño breve o un bello canto que resonó para nada, y los 10 años que pasé a la sombra del faraón en su nuevo palacio dorado fueron más cortos que un solo año de mi juventud, pero comprendieron también días pródigos en acontecimientos que fueron más largos que un año. Mi saber y mi pericia no se incrementaron durante aquellos años, pero yo bebía en mis conocimientos adquiridos en tantos países y durante los días de mi juventud, como la abeja consume en invierno la miel almacenada durante el tiempo de las flores. Quizás el tiempo gastase mi corazón, como el agua desgasta lentamente la piedra, y quizás mi corazón cambió durante aquel tiempo sin que yo me diese cuenta, porque no era tan solitario como antes. Era también más moderado y no me vanagloriaba tanto de mi habilidad, pero no era por mi mérito, sino porque Captá no estaba ya conmigo, ya que se había quedado en Tebas para administrar mis bienes y dirigir su taberna de la cola de cocodrilo. Debo decir que la villa de Akenatón vivía entregada a sí misma y a las visiones y sueños del faraón. El mundo exterior no tenía importancia porque cuanto ocurría más allá de las estelas de Atón era tan lejano e irreal como el reflejo de la luna sobre el agua. Y la única realidad era lo que ocurría en la ciudad de Horizonte. Pensar de una manera retrospectiva era quizás una ilusión, y esta villa, con toda su actividad, no fue quizá más que una sombra y una bella apariencia, mientras la realidad estaba formada por el hambre, los sufrimientos y la muerte que reinaban más allá de sus límites, porque se ocultaba al faraón cuanto podía desagradarle, o si algún asunto molesto requería absolutamente su atención, se lo mostraban envuelto en delicados velos, sazonándolo con miel y plantas aromáticas, y se lo presentaban con prudencia para evitarle dolores de cabeza. En aquellos tiempos, el sacerdote Ahí gobernaba Tebas, llevando el cetro de la derecha del rey, y en la práctica, Tebas era la capital de los 2 reinos, porque el faraón había dejado allí todo lo que en el aparato administrativo era molesto o desagradable, como la percepción de los impuestos, el comercio y la justicia, de la que no quería oír hablar, ya que tenía plena confianza en Ahí, que era su suegro y un hombre ambicioso. Así fue como este sacerdote se convirtió en realidad en el soberano de los 2 reinos, porque cuanto hacía referencia a la vida de un hombre ordinario, fuese agricultor o ciudadano, dependía de él. Después de la caída de Amón, ninguna potencia rival restringía el poderío del faraón, y Ahí esperaba que la agitación se calmase un poco. Por esto era feliz al ver que el faraón estaba ausente de Tebas y contribuía con gusto a la edificación de la ciudad del horizonte y a su embellecimiento, y mandaba sin cesar valiosos regalos a fin de que la villa le gustase todavía más a Akenatón. Así, en verdad, la calma hubiera podido renacer y todo hubiese estado como antes,
pero sin Amón, si el faraón Akenatón no hubiese sido un palo en las ruedas y la piedra que hace volcar el carro. Al lado de ahí, Horemheb gobernaba Memphis y respondía del orden en el país, de manera que, en resumen, era la fuerza de los bastones de los perceptores y la de los martillos de los escodadores de piedra lo que borraba el nombre de Amón de las inscripciones y las imágenes, incluso en las tumbas. En efecto, Akenatón había mandado abrir la tumba de su padre para destruir por todas partes el nombre de Amón. Y ahí no se opuso a ello, mientras el faraón se entregó a una actividad tan poco peligrosa sin intervenir en la vida cotidiana del pueblo. Así, después de las jornadas de horror de Tebas, Egipto fue como un mar tranquilo al que ninguna tormenta turba las aguas. El sacerdote ahí repartió la recaudación de los impuestos entre los jefes de los nomos, lo cual le evitó muchas molestias, y los jefes arrendaron la percepción a los perceptores de las villas y poblados y se enriquecieron rápidamente. Y si los pobres se quejaban y se cubría la cabeza con ceniza después del paso de los preceptores, no hay en ello nada de nuevo. Pero en la ciudad del horizonte, el nacimiento de una cuarta hija fue una catástrofe más grave que la pérdida de Simira en Siria, y la reina Nefertiti se creyó embrujada y fue a Tebas a consultar a los hechiceros negros de su madrastra. En efecto, es raro que una mujer tenga 4 hijas seguidas sin ningún hijo, pero era su destino dar 6 hijas al faraón, y este era también el destino de Akenatón. Los mensajes de Siria eran cada vez más angustiosos, y a la llegada de cada correo me iba a los archivos para leer las tablillas conteniendo llamamientos desgarradores. Me parecía oír silbar las flechas en mis oídos y oler el humo de los incendios, y bajo las palabras respetuosas me parecía percibir los aullidos de los hombres moribundos y los gritos de los chiquillos destrozados, porque los amorritas eran salvajes y crueles y guerreaban bajo las órdenes de oficiales hititas, de manera que a la larga ninguna guarnición podía resistírseles. Leí las cartas del rey de Biblos y del príncipe de Jerusalén, en las que invocaban su edad y su fidelidad para obtener socorro del faraón, apelando al recuerdo de su padre y a su amistad. Pero finalmente, el faraón se cansó de tantos llamamientos y ordenó archivar sus cartas sin leerlas siquiera, de manera que los escribas y yo éramos los únicos que nos enterábamos de ello, y los escribas no tenían otra preocupación que numerarlas y archivarlas por orden de llegada. Después de la caída de Jerusalén, las últimas villas fieles a Egipto renunciaron a la lucha y se aliaron a Asirio. Entonces volvió Horemheb para ver a Akenatón y pedirle un ejército con que organizar la resistencia de Siria. Hasta entonces se había limitado a una guerra secreta, mandando oro a Siria a fin de dar ánimos a los últimos defensores de Egipto. Y dijo al faraón: «Permíteme alistar por lo menos 100 veces 100 lanceros y arqueros y 100 carros de guerra, y te reconquistaré toda Siria. Pues en verdad, cuando incluso la villa de Jope renuncia a resistir, la resistencia egipcia toca a su fin». El faraón Akenatón tuvo una gran decepción al enterarse de la caída de Jerusalén, porque había tomado ya las medidas necesarias para hacer de ella la ciudad de Atón destinada a pacificar la Siria. Y por esto dijo: «Este viejo príncipe de Jerusalén, de cuyo nombre no puedo acordarme, era amigo de mi padre, y yo lo vi en el palacio dorado de Tebas, con su larga barba. Por esto, como indemnización de sus pérdidas, le pagaré una fuerte pensión,
pese a que la recaudación de los impuestos haya bajado mucho desde el cese del comercio con Siria. No tiene ya necesidad de pensiones ni collares egipcios, dijo Horemheb. El rey asirio mandó, en efecto, confeccionar con su cráneo una bella copa dorada que mandó al rey Subiluliuma de Katushash, según me han dicho mis espías. El rostro del faraón se puso gris y sus ojos se enrojecieron, pero se dominó y tranquilamente dijo: me cuesta admitir este acto de Asiru, a quien creía mi amigo, y que con tanto placer recibió la cruz de vida, pero quizá me hubiese equivocado en mi juicio respecto a él, y su corazón sea más negro de lo que pensaba. Pero al pedirme lanzas y carros, me reclamas lo imposible, Horemheb, porque me han dicho que el pueblo murmura ya a causa de los impuestos, y las cosechas han sido malas. Horemheb dijo: por tu Atón, dame por lo menos una orden de 10 carros y 10 veces 10 hombres, para que pueda ir a Siria y salvar lo que pueda salvarse todavía. Pero Akenatón dijo: no puedo hacer la guerra a causa de Atón, porque toda efusión de sangre le inspira horror, y prefiero perder Siria. Que Siria sea libre y forme una unión y comerciaremos con ella como antes, porque sin el trigo de Egipto, Siria no puede subsistir. ¿Crees acaso que se detendrán allí Akenatón?, preguntó Horemheb en el colmo de la sorpresa. Cada egipcio muerto, cada muro derribado, cada villa tomada aumenta su confianza y les da ánimos para seguir adelante. Después de Siria serán las minas de cobre del Sinaí, y si Egipto las pierde, no podremos ya fabricar puntas de lanzas y flechas. Ya he dicho que a los guardias les bastaban puntas de madera, dijo Akenatón con impaciencia. ¿Por qué me estás golpeando los oídos con tus puntas de lanzas y de flechas, hasta el punto de que las palabras del himno a Atón que estoy componiendo se mezclan en mi cerebro? Después del Sinaí vendrá el Bajo Egipto, dijo amargamente Horemheb. Como has dicho, la Siria no puede subsistir sin el trigo egipcio, pese a que compre ya en Babilonia. Pero si no temes a Siria, teme por lo menos a los hititas, porque su ambición no tiene límites. Entonces Akenatón tuvo una risa de compasión, como lo hubiera tenido cualquier egipcio sensato al oír estas palabras, y dijo: Jamás un enemigo ha hollado el suelo de Egipto, ni nadie osará hollarlo, porque Egipto es el país más rico y más poderoso del mundo. Pero para calmarte, puesto que tienes pesadillas, puedo decirte que los hititas son un pueblo bárbaro que apacienta sus rebaños en sus pobres montañas, y nuestros aliados de Mitanni forman un baluarte contra ellos. He mandado también al rey Shubiluliuma una cruz de vida, y a su demanda le he dado también oro para que pueda colocar en sus templos una estatua mía de tamaño natural. Por esto no inquietará a Egipto, porque de mí recibe oro cada vez que lo reclama, pese a que el pueblo se queja de los impuestos que tengo que recaudar. Las venas se hincharon en el rostro de Horemheb, pero tenía la costumbre de dominarse, y no dijo nada más cuando declaré que, como médico, tenía el deber de dar la entrevista por terminada. Mientras me acompañaba a casa, dándose golpes en las piernas con la fusta, dijo: por Set y todos los demonios, que una boñiga de vaca en el camino es más útil que su cruz de vida. Pero lo más increíble es que cuando me mira fijamente a los ojos y me toca amistosamente el hombro, creo en su verdad, pese a que sepa que yo tengo razón y él anda equivocado. Por Set y todos los demonios, que se llena de fuerza en esta villa pintada y arreglada como una cortesana. En verdad que si se le pudiese llevar a todos los hombres, unos tras otros, para que les hablase y los tocase con sus tiernos dedos,
creo que el mundo cambiaría. Pero esto es imposible. Y sin embargo, les inyectaría su fuerza y transformaría su corazón. Creo que si me quedase mucho tiempo aquí, me saldrían ubres como a los cortesanos y podría amamantar recién nacidos. Capítulo 2. Estas palabras de Orem-Heb comenzaron a atormentarme el corazón y me reproché ser un mal amigo y un mal consejero para el faraón. Pero mi cama era blanda y dormía bien bajo el baldaquino, y mi cocinero ponía en conserva pájaros en miel, y los asados de antílope no faltaban en mi mesa, mientras el agua de mi clepsidra iba corriendo lentamente. La segunda hija del faraón, Mequetatón, cayó gravemente enferma y tuvo fiebre, y comenzó a toser y a adelgazarse. Traté de darle fortificantes, y le hice beber oro disuelto. Y yo maldecía mi suerte, ya que una vez cuando el faraón, su hija, requería mis cuidados, de manera que yo no sabía lo que era el reposo ni de día ni de noche. El faraón estaba inquieto, pues quería a sus hijas, y las dos mayores lo acompañaban durante las recepciones del Palacio Dorado y daban condecoraciones y cadenas de oro a aquellos a quienes el faraón quería demostrar su favor. Por un fenómeno natural, esta hija enferma era todavía más querida de su padre, de manera que yo le di bolitas de plata y marfil, y le compré un perrito que la seguía a todas partes y velaba durante su sueño. Pero el faraón velaba y adelgazaba de inquietud, y se levantaba varias veces durante la noche para escuchar la respiración de la pobre enferma, y cada acceso de tos le desgarraba el corazón. Y también para mí, aquella enfermita llegó a ser más importante que todos mis bienes en Tebas, y Captá y la penuria de Egipto, y todos los que sufrían hambre y morían en Siria por Atón. Le consagré todo mi arte y mi saber, prescindiendo de los otros enfermos, los nobles aquejados del mal procedente de excesos cometidos en la mesa y con el vino, y sobre todo de dolores de cabeza, puesto que el faraón sufría de ellos. Al cuidarlos, hubiera podido amasar una fortuna, pero yo estaba asqueado del oro y de las reverencias, de manera que a menudo trataba bruscamente a mis clientes, y por eso decían: la dignidad de médico real se le ha subido a la cabeza a Sinué, imaginándose que el faraón escucha sus palabras, olvida lo que le dicen los demás. Pero pensando en Tebas, en Captá y en la cola de cocodrilo, me sentía presa de la melancolía, y mi corazón estaba hambriento, como si hubiese tenido siempre hambre, y ningún alimento pudiese saciarlo. Me di cuenta también de que mis cabellos caían, y mi cráneo iba desnudándose bajo la peluca, y había días en que olvidaba mis deberes y soñaba con los ojos abiertos. Errando de nuevo por las rutas de Babilonia y oliendo el olor de trigo en las eras de tierra batida. Había engordado, y mi sueño era pesado, y me ahogaba a los pocos pasos, de manera que la litera me era indispensable. Pero cuando vino el otoño y el río se desbordó, y las golondrinas salieron del cieno para batir el aire con sus alas inquietas, la hija del faraón mejoró y entró en convalecencia. Mi corazón seguía el vuelo de las golondrinas, y me embarqué hacia Tebas, autorizado por el faraón, y con el encargo de su parte de saludar a mi paso a todos los agricultores que se habían repartido las tierras del falso dios, esperando que a mi vuelta le llevaría buenas noticias. Por esto hice muchas escalas en los villorios, y los campesinos acudían a hablarme, y el viaje no me fue penoso, como lo había temido, porque en mi mástil
flotaba la oriflama del faraón. Mi lecho era blando y no había moscas. Mi cocinero me seguía en otra embarcación y le entregaban constantemente regalos, de manera que tenía siempre víveres frescos. Pero los campesinos que acudían a verme estaban delgados como esqueletos. Sus mujeres me lanzaban miradas despavoridas, y los chiquillos eran raquíticos y tenían las piernas demacradas y torcidas. Me mostraban sus arcas de trigo medio vacías, y el trigo tenía unas manchas coloradas, como de sangre, y me decían: al principio creíamos que nuestras malas cosechas procedían de nuestra ignorancia, puesto que no habíamos cultivado nunca la tierra. Pero ahora sabemos que la tierra que el faraón nos ha distribuido está maldita, y por esto nuestras cosechas son mezquinas, y nuestro ganado muere, y también nosotros estamos malditos. Unos pies invisibles huellan nuestra tierra, y unas manos invisibles rompen las ramas de los árboles que hemos plantado. Nuestro ganado muere sin razón, y nuestros canales se obstruyen, y encontramos cadáveres de animales en los pozos, de manera que no tenemos agua potable. Muchos han abandonado ya las tierras para regresar a la villa más pobres que antes, maldiciendo el nombre del faraón y de su Dios. Pero hasta ahora hemos resistido, poniendo nuestra confianza en las cruces y en las cartas del faraón, y las suspendimos en los campos para alejar a los saltamontes. Pero la magia de Amón es más poderosa que la de Akenatón, y por esto vuestra fe se tambalea, y tendremos que abandonar en breve estas tierras malditas antes de perecer en ellas como tantas mujeres y chiquillos. Fui también a visitar las escuelas, y al ver sobre mis ropas la cruz de Atón, los maestros escondían piadosamente sus palos, y hacían los signos de Atón, y los chiquillos estaban sentados en los patios, con las piernas cruzadas, muy bien alineados. Y los maestros me decían: sabemos que es insensato pretender que todos los chiquillos aprendan a leer y a escribir, pero ¿qué no haríamos por el amor del faraón, que es nuestro padre y nuestra madre, y que respetamos como hijo de su Dios? Pero somos hombres instruidos, y es ofensivo para nuestra dignidad estar sentados en estos patios sonando a los chiquillos grasientos y dibujando letras en la arena, porque no tenemos tablillas ni plumas de caña, y estas nuevas letras son incapaces de representar la ciencia y el saber que con tantas penas y gastos hemos adquirido. Nuestro salario es muy irregular, y los padres no nos pagan justamente. Y su cerveza es ácida y floja, y el aceite se vuelve rancio en nuestras jarras. Pero esperamos llegar a demostrar al faraón que es imposible conseguir que todos los chiquillos aprendan a leer y escribir, porque solo los mejores son capaces de ello. También es insensato enseñar a las muchachas a escribir, porque no se ha hecho nunca, y creemos que los escribas del faraón se han equivocado al escribirlo, lo cual es una prueba de cuán imperfecta y mala es la nueva escritura. Comprobé su saber, y este saber no me satisfizo mucho, y me satisfizo menos ver sus rostros hinchados y sus ojos temerosos, porque estos maestros eran escribas caídos de los que no quería nadie. Su instrucción era deplorable, y habían aceptado la cruz de Atón solamente para asegurarse el pan. Y si había entre ellos alguna excepción, no es una mosca quien transforma el invierno en verano. Los agricultores y los viejos de los poblados maldecían amargamente el nombre de Atón y decían: «Oh Sinué, dile al faraón que nos desembarace por lo menos del peso de estas escuelas, puesto que no podemos vivir, ya que nuestros hijos regresan de la escuela
con la espalda llena de cardenales y los cabellos arrancados, y estos maestros son insaciables como cocodrilos, y nada es bastante bueno para ellos, pero desprecian nuestro pan y nuestra cerveza, y nos despojan de nuestras últimas monedas de cobre y de las pieles de nuestros bueyes para comprar vino. Y cuando estamos en los campos, penetran en nuestras casas para divertirse con nuestras mujeres, diciendo que es la voluntad de Atón, puesto que no hay diferencia entre un hombre y otro, ni entre una y otra mujer. Pero el faraón me había autorizado tan solo a saludarlos en su nombre, y yo no podía aliviarlos en su miseria. Pero no obstante les dije: el faraón no puede hacerlo todo por vosotros, y en parte por vuestra culpa, Atón no bendice vuestros campos. Sois ávidos, y no queréis que vuestros hijos vayan a la escuela para que trabajen por vosotros en los canales de irrigación mientras holgazaneáis. No puedo hacer nada tampoco por el pudor de vuestras mujeres, porque a ellas incumbe saber con quién quieren divertirse. Por esto, al veros, siento vergüenza por el faraón, porque os ha encomendado una alta misión. Pero habéis estropeado las tierras más fértiles de Egipto y sacrificado vuestro ganado para venderlo. Pero ellos protestaron vivamente. No deseábamos ningún cambio en nuestras vidas, porque si éramos pobres en la ciudad, por lo menos éramos felices. Pero aquí no vemos más que cabañas de arcilla y vacas que mugen. Tenían razón los que nos pusieron en guardia diciéndonos: temed cualquier cambio, porque para el pobre es siempre en mal, y su medida de trigo disminuye, y el aceite baja en sus jarras. Mi corazón me decía que tenían probablemente razón, y no queriendo discutir más con ellos, reemprendí la ruta. Pero mi espíritu estaba acongojado por el faraón, y me extrañaba que cuanto tocase trajese la desgracia, de manera que la gente enérgica se volvía perezosa a causa de sus regalos, y sólo los más miserables se agrupaban alrededor de Atón como las moscas en torno a un animal muerto. Y un temor se apoderó de mí, el de que verdaderamente el faraón, los cortesanos, los nobles y los dignatarios que vivían en la ociosidad, así como yo durante estos últimos años, no fuésemos más que parásitos engordados por el pueblo, como las pulgas en la pelambrera del perro. Quizá la pulga en la pelambrera del perro se imagina ser lo esencial y que el perro no vive más que para mantenerla. Quizá también el faraón y su dios no son más que dos pulgas en la pelambrera de un perro, y no procuran a éste más que molestias sin ningún provecho, porque el perro sería más feliz sin sus pulgas. Así fue como mi corazón se despertó después de un largo sueño y despreció la ciudad del horizonte. Y miré en torno mío con ojos nuevos, y nada de lo que vi a mi alrededor era bueno. Pero esto procedía quizá de que la magia de Amón reinaba en todo Egipto en secreto, y que su maldición falseaba mi vista, y que la ciudad del horizonte fuese el único lugar al que no alcanzaba su poderío. Pronto aparecieron en el horizonte los tres gigantes eternos que guardaban Tebas, y el techo y las murallas del templo emergieron delante de mis ojos. Pero las puntas de los obeliscos no centellaban ya bajo el sol, porque su dorado no había sido renovado. Sin embargo, esta vista fue deliciosa para mi corazón, y procedía a hacer una libación de vino en las aguas del Nilo, como los marinos al regresar de un largo viaje. Pero los marinos vierten cerveza en lugar de vino, porque prefieren bebérselo. Vi los grandes muelles de Tebas, y sentí en mi olfato el olor del puerto, el olor del trigo podrido y del agua cenagosa, de las especias y de la pez.
Pero cuando volví a ver la casa del antiguo fundidor de cobre en el barrio de los pobres, me pareció muy pequeña y estrecha, y la calle era sucia y pestilente y estaba llena de moscas, y el sicómoro del patio no alegró ya mis ojos, pese a que lo hubiese plantado yo mismo y hubiera crecido mucho durante mi ausencia. Hasta tal punto la riqueza y el lujo de la ciudad del horizonte me habían corrompido, y sentí vergüenza de mí, y mi corazón se entristeció, porque no podía alegrarme de volver a ver mi casa. Captá no estaba en casa, pero sí la cocinera Muti, que al verme dijo amargamente: «Bendito sea el día que me devuelve a mi dueño, pero las habitaciones no están listas, y la ropa está en la colada, y tu regreso me trae molestias y preocupaciones, pues no espero ya ningún bien de la vida. Pero no me sorprende el brusco regreso, porque es esta la manera de obrar de los hombres». La calmé diciéndole que me quedaría a bordo de la barca y me informó sobre Captá. Después me hice llevar a la cola de cocodrilo y Merit me recibió, pero no me reconoció a causa de mis vestiduras elegantes y mi litera, y me dijo: «¿Has reservado un sitio para la velada? Porque si no lo has reservado, no podré dejarte pasar». Había engordado un poco y sus pómulos no eran salientes, pero sus ojos eran los mismos, pese a las leves arrugas que los circundaban. Por esto mi espíritu se regocijó, y le puse una mano en la cadera diciendo: «Comprendo que no te acuerdes ya de mí, después de haber calentado en tu alfombrilla a tantos hombres solitarios y tristes. Pero creía, sin embargo, encontrar un asiento en tu casa y una copa de vino helado, aunque no me atreva a pensar en tu alfombrilla». Gritó de sorpresa y exclamó: «¡Sinué! ¿Eres tú?». Y dijo además: «Bendito sea el día que me devuelve a mi dueño». Puso sus manos bellas y firmes sobre mis hombros y dijo: «Sinué, Sinué, ¿qué has hecho de tu soledad? Porque si antes era la del león, ahora es la del perrito engordado que lleva una correa al cuello». Me quitó la peluca y, acariciando cariñosamente mi cráneo calvo, continuó: «Siéntate, Sinué, voy a traerte vino helado, porque estás sudando y jadeante, después de tu largo viaje. No me traigas una cola de cocodrilo, porque mi estómago no la soportaría y me daría dolor de cabeza». Ella me tocó la mejilla y dijo: «¿Soy ya tan vieja y gorda que piensas antes que todo en tu estómago al volver a verme después de una larga ausencia? Antes no te daba miedo tener dolor de cabeza en mi compañía, pero abusabas de las colas, y yo debía velar para que te moderases». Me sentía apenado, porque tenía razón, y la verdad apena. Por esto le dije: «Ay de mí, Merit, soy ya viejo, y no valgo para nada». Pero ella dijo: «Es imaginación tuya creerte viejo, porque tus ojos no lo son al mirarme, y esto me alegra sobremanera». Entonces le dije: «Merit, en nombre de nuestra amistad, tráeme pronto una cola. Si no, temo cometer locuras contigo, y sería contrario a mi dignidad de trepanador real, sobre todo en Tebas y en una taberna del puerto». Me sirvió de beber y me puso la concha en la mano y bebí, y la bebida abrazó mi garganta acostumbrada a vinos más dulces, pero este ardor era delicioso, porque mi otra mano reposaba sobre la cadera de Merit. Le dije: «Merit, me dijiste un día que la mentira podía ser más exquisita que la verdad si el hombre es solitario, y su primera primavera está deshojada. Por esto te digo que mi corazón ha permanecido joven y florece al volver a verte. Y los años que nos han separado han sido largos, y durante estos años no ha transcurrido día en que no haya confiado tu nombre al viento.
y con cada golondrina te he mandado un saludo, y cada mañana me he despertado murmurando tu nombre. Me miró, y a mis ojos había permanecido esbelta y familiar, y en el fondo de sus ojos dormitaba una sonrisa triste, como la superficie negra del agua en un pozo profundo. Y me acarició la mejilla diciéndome: hablas bien, Sinué, amigo mío. ¿Por qué no te confesaría que mi corazón te ha echado mucho de menos y que mis manos han buscado las tuyas mientras reposaba sola por la noche sobre mi alfombrilla? Y cada vez que los hombres bajo la influencia de las colas de cocodrilo empezaban a decirme tonterías, pensaba en ti y me ponía triste. Pero en el palacio dorado del faraón abundan las bellas mujeres, y como médico de la corte te habrás seguramente dedicado a curarlas a conciencia. Verdad es que me había divertido con algunas damas de la corte que habían acudido a pedirme consejo en sus contrariedades, porque su piel era lisa como la corteza de los frutos y tierna como el vello, y en invierno especialmente se tiene más calor siendo dos que uno. Pero estas aventuras fueron tan insignificantes que no he hablado siquiera de ellas en mis libros. Por esto le dije: Merit, si bien es cierto que no siempre he dormido solo, no por esto deja de ser verdad que eres mi única amiga. La cola de cocodrilo comenzaba a hacer su efecto sobre mí, y mi cuerpo se rejuvenecía tanto como mi corazón, y un fuego delicioso se apoderaba de mis venas, y dije: muchos hombres habrán sin duda compartido tu lecho, pero tendrás que ponerlos en guardia contra mí durante mi estancia en Tebas, porque cuando me enfado soy un hombre terrible, y durante la batalla contra los Kabiri, los soldados de Oremheb me llamaron el hijo del onagro. Ella levantó la mano fingiendo miedo y dijo: es lo que temía, y Kaptá me ha contado las numerosas riñas y batallas a que tu temperamento fogoso te ha llevado, y de las que solo gracias a su serenidad y sangre fría has salido adelante, e indemne. Pero debes recordar que mi padre guarda una porra debajo de su asiento, y no tolera escándalo alguno en esta casa. Al oír el nombre de Kaptá, y presintiendo todas las patrañas que había contado Amerit sobre mí y mi vida en los países extranjeros, mi corazón se fundió emocionado, y las lágrimas acudieron a mis ojos, y exclamé: ¿dónde está Kaptá, mi fiel servidor, para que pueda abrazarle? Porque mi corazón lo ha echado de menos, pese a que sea indigno de mí, puesto que no es más que un antiguo esclavo. Merit dijo: veo claramente que las colas de cocodrilo no te sientan bien, y mi padre dirige ya hacia nosotros miradas de enojo, porque haces demasiado ruido. Pero no verás a Kaptá antes de la noche, porque pasa sus jornadas en la bolsa del trigo y en las tabernas, donde hace grandes negocios. Y creo que quedarás sorprendido al verlo, porque ha olvidado completamente que ha sido esclavo, y que ha llevado tus sandalias y tu bastón en sus hombros. Por esto voy a salir contigo, para que te calmes con el aire fresco, y además te gustará sin duda ver cuánto ha cambiado Tebas durante tu ausencia, y por fin estaremos solos. Fue a cambiarse de traje, y se untó el rostro con un bálsamo precioso, y se adornó con oro y plata, de manera que tenía aspecto de una gran dama. Los esclavos nos llevaron por la avenida de los carneros, y vi que Tebas no había recuperado todavía su aspecto anterior, sino que los macizos de flores estaban todavía pisoteados y rotas las ramas de los árboles, y se reconstruían las casas derribadas. Íbamos estrechamente unidos en una litera, y yo respiraba el perfume de Merit, y era el perfume de Tebas más excitante y embriagador
que el de todos los preciosos ungüentos de la ciudad del horizonte. Tenía su mano en la mía, y no me asaltaba ningún mal pensamiento. Me parecía haber regresado a mi hogar después de una larga ausencia. Llegamos cerca del templo y unos pájaros negros revoloteaban por encima del templo desierto, porque se habían quedado en Tebas y nadie los molestaba dentro del recinto del dios maldito. Bajamos de la litera y entramos en el patio, y no se veía gente más que delante de las casas de la vida y de la muerte, porque su traslado hubiera ocasionado demasiados gastos y dificultades. Pero Merit me dijo que mucha gente temía la casa de la vida, de manera que muchos médicos la habían abandonado para instalarse en la ciudad. La hierba crecía en los caminos del parque, y muchos árboles habían sido cortados y vendidos. Los grandes peces del lago sagrado habían sido arponeados, y en aquel parque, que el faraón había puesto a disposición del pueblo y de los niños, no se veían más que raros paseantes andrajosos y suspicaces. Paseándome por el recinto del templo desierto, sentía la sombra del falso dios pesar sobre mí, porque su poderío no había desaparecido con sus imágenes, sino que continuaba reinando por el temor en el corazón de los hombres. En el gran templo, la hierba había crecido entre las losas y nadie nos impidió entrar en el santuario de los santuarios. Y las inscripciones sagradas de las paredes estaban afeadas por las profanaciones, porque los grabadores habían borrado torpemente el nombre y las imágenes del dios. Y Merit dijo: «Este es un lugar funesto, y mi corazón se hiela al errar por aquí contigo. Pero ciertamente esta cruz de Atón te protege, y sin embargo me alegraría de que te la quitases de tu cuello, porque podrían tirarte alguna piedra o apuñalarte en un lugar solitario a causa de esta cruz, porque el odio es muy grande en Tebas». Decía la verdad, porque en la plaza delante del templo mucha gente escupía al ver la cruz de Atón en mi cuello. Quedé sorprendido al ver a un sacerdote de Amón pasearse descaradamente por entre la muchedumbre con el cráneo afeitado y vestido de blanco, a pesar de haberlo prohibido el faraón. Su rostro relucía de grasa y sus ropas eran de lino más fino, y la gente se apartaba respetuosamente a su paso. Por esto creía prudente poner mi mano delante de la cruz de Atón, a fin de ocultarla, porque no tenía interés en provocar un escándalo. No quería herir los sentimientos de la gente, porque contrariamente al faraón, yo entendía que cada cual tenía el derecho de elegir su fe, y además no quería crearle complicaciones a Merit. Nos detuvimos cerca de la muralla para escuchar a un narrador sentado sobre una alfombrilla, con un pote vacío delante de él, a la manera de los narradores, y la gente se había agrupado en torno a él. Los pobres, sentados porque no temían ensuciar sus vestiduras. Yo no había oído nunca aquel cuento, porque hablaba de un falso faraón que había vivido antaño y que Set había engendrado en el seno de una bruja negra. Esta bruja había conseguido apoderarse del amor del faraón. Por la voluntad de Set, este falso faraón se proponía arruinar el pueblo egipcio y hacer de él el esclavo de los negros y los bárbaros, y había derribado las estatuas de Ra. Y Ra había maldecido el país, y la tierra no daba frutos. Las inundaciones ahogaban a la gente. La langosta devoraba las cosechas. Los estanques se convertían en charcas. Charcas ensangrentadas, y las ranas saltaban a las prensas de harina. Pero los días del faraón estaban contados, porque la fuerza de Ra es superior a la de Set. Por esto, el falso faraón perecía de una muerte miserable,
y la bruja que lo había parido perecía de una manera miserable también, y Ra aniquilaba a todos los que habían renegado de él, y distribuía sus casas y sus bienes a todos los que, pese a todas las pruebas, le habían permanecido fieles, creyendo en su regreso. Este cuento es muy largo y muy cautivador, y la gente mostraba su impaciencia por conocer el final, golpeando con el pie y levantando los brazos, y yo también estaba con la boca abierta. Pero cuando el cuento hubo terminado, y el falso faraón hubo recibido su castigo, siendo precipitado a un abismo infernal, cuando su nombre fue maldito y Ra hubo compensado a sus fieles, los auditores saltaron de alegría y gritaron de júbilo, lanzando monedas de cobre en el recipiente. Sorprendido, le dije a Merit: en verdad es un cuento nuevo que no había oído nunca, pese a que creyese conocerlos todos por mi madre Kipa, a quien gustaban, y que protegía a los narradores, de manera que mi padre Senmut los amenazaba con su bastón cuando les daba de comer en la cocina. Es verdaderamente un cuento nuevo y peligroso, porque parece poder aplicarse al faraón Akenatón y al falso dios, cuyo nombre no debe ser pronunciado. Por eso debería prohibirse. Merit sonrió y dijo: ¿quién podría prohibir un cuento que se cuenta en los dos reinos, cerca de todas las murallas, incluso en los más pequeños poblados, y que gusta tanto a la gente? Si los guardias intervienen, los narradores dicen que se trata de un cuento muy antiguo, y lo pueden probar, porque los sacerdotes han descubierto esta leyenda en un documento que se remonta a varios siglos. Por esto, los guardias son impotentes, pese a que se diga que Oremheb, que es un hombre cruel y se ríe de las pruebas y los documentos, ha hecho colgar de las murallas a varios narradores y ha dado sus cuerpos a los cocodrilos. Merit me cogía la mano y prosiguió diciendo, riendo: se citan en Tebas numerosas profecías, y en cuanto dos personas se encuentran, se comunican las profecías que han oído contar y los presagios funestos, porque, como sabes muy bien, el trigo no cesa de aumentar de precio, los pobres conocen el hambre, y los impuestos abruman a los pobres y los ricos. Pero las predicciones dicen que veremos todavía cosas peores, y tiemblo al pensar en todas las desgracias que se predicen para Egipto. Entonces retiré mi mano de la suya, y mi corazón se enojó con ella. La cola de cocodrilo había dejado de producir su efecto, y la tontería y la obstinación de Merit aumentaban mi malestar. Así llegamos de nuevo a la cola de cocodrilo, enfadados, y yo sabía que el faraón Akenatón había tenido razón al decir: en verdad, Atón separará al hijo de su madre y al hombre de la hermana de su corazón, hasta que su reino se haya extendido sobre la tierra. Pero yo no tenía ningún deseo de separarme de Merit por culpa de Atón, y por esto estuve de bastante mal humor hasta el momento en que, a la caída de la tarde, encontré a Kapta.